Bueno, vamos a dar inicio a este nuevo piqueo, ¿no? Que va a estar a cargo de este piqueo matemático, es Paul Luyo Carbonero, ¿no? Él ha sido estudiante de la especialidad de matemáticas aquí en la Universidad Católica. Después él ha estudiado matemáticas aplicadas y ciencia de la computación en l'École Polytechnique en París. Y él está dedicado a la parte teórica de la ciencia de la computación y la inteligencia artificial, ¿no? En el área de aprendizaje por reforzamiento. Actualmente él está trabajando como ingeniero de software en Amazon, en Madrid. Bueno, los dejo con ustedes para este piqueo a Paulo. Bien, Paulo, puedes empezar. Muchas gracias por la presentación, profesor. Bueno, entonces, para poder avanzar, vamos a comenzar con la presentación de los piqueos. En esta oportunidad voy a hablar sobre Nash, como está descrito en el título. En realidad el título, bueno, How Hard Can It Be to Find You, Nash, es un poco más atrevido, pero digamos, me parece que puede ser una buena presentación para poder atraer un poco más a los estudiantes. Y en realidad aquí en el título hay dos cosas que son bien importantes. La primera es, pues, qué es lo que tiene que ver Nash en todo esto y exactamente a qué nos referimos con Nash. Y la segunda es de qué nos referimos con hard o con lo difícil. Es de qué es lo difícil aquí. Y bueno, entonces es más que todo eso lo que esas dos ideas las que vamos a explorar en esta presentación. Así que vamos a comenzar primero por Nash. Seguramente varios de ustedes, y algunos, bueno, quienes no lo hayan podido ver, también se lo recomiendo. Hay una película muy conocida sobre John Nash, que es Una mente brillante, en la que justamente se habla sobre sus trabajos en la teoría de juegos y sobre otros aspectos más. Eh, y en realidad es una muy buena introducción para entender a qué nos estamos refiriendo con Nash. Esta película, pues bueno, digamos, nos presenta varios ejemplos donde nos explican de qué es la teoría de juegos, qué es también otras ideas como el equilibrio de Nash. Y la teoría de juegos en realidad comenzó más o menos alrededor de los años 40 con von Neumann, Morgenstern, y vamos ahora a ver exactamente a qué nos referimos dentro de la teoría de juegos con Nash. Con Nash nos vamos a referir y vamos a ir un poco más directamente también en sí uno de los resultados más principales de la teoría de juegos, que es el equilibrio de Nash. Y vamos a tratar de entenderlo de una manera un poco a un alto nivel, digamos. En general, vamos a decir que tenemos un juego donde hay varios jugadores, n jugadores, por ejemplo, en este caso, y para poder darle un poco más de contexto y poder entender un poco mejor, digamos que sea un juego muy conocido como el de piedra, papel y tijera, donde cada jugador tiene tres acciones para tomar. Entonces tenemos varios jugadores, cada uno puede tomar una acción de un cierto conjunto, y una vez que se ha elegido una acción por cada jugador, entonces tenemos una recompensa para cada uno de los participantes. Por ejemplo, en piedra, papel y tijera, si un jugador juega tijera y el otro juega papel, entonces, una vez que están dadas estas dos acciones al mismo tiempo, sabemos cuánto ha ganado el primer jugador y cuánto ha ganado el segundo. El que ganó tal vez podrá tener un punto, el que perdió puede tener menos uno. Entonces esas son las funciones que se asocian a cada jugador, las funciones de recompensa que colocamos acá. Y la idea del equilibrio de Nash es, bueno, si yo conozco cuáles son las funciones de recompensa para cada combinación de acciones, entonces, ¿cuál es la estrategia que me conviene jugar en ese juego? ¿Cuál es la mejor estrategia, digamos? Y es aquí donde entra el concepto del equilibrio de Nash, que es justamente una posición a la que vamos a llamar, por simplicidad, por el momento, A1, A2 hasta AN, que es la acción que tomó cada uno de los N jugadores, y en la que básicamente nos dice de que esta acción en la que estoy es la mejor que puedo tomar, dadas las acciones que van a tomar los otros. Es decir, si digamos que yo soy el primer jugador y que el segundo jugador A2 hasta el enésimo jugador que tomó la acción AN han decidido que van a tomar esas acciones, no se van a mover de ahí.
Entonces, la mejor acción que yo puedo tomar es tomar a uno. Es decir, si yo me muevo hacia la acción 10, por ejemplo, entonces lo que voy a ganar va a ser o menos o lo mismo con lo que estoy ahora. Así que me conviene quedarme donde estoy. Así que en realidad esto es análogo para cada jugador y al ser análogo para todos los jugadores y en esta particular elección es la mejor para cada uno de los N jugadores, digamos que hay una cierta estabilidad en esa combinación. Aquí estamos considerando de que por el momento y por simplicidad también de que todas las acciones son deterministas, en realidad puede ser posible de que uno juegue algunas acciones con una cierta probabilidad y nos quedan acciones probabilistas, pero vamos a decir que son acciones deterministas por el momento para poder entenderlo mejor. Entonces, eso es un equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash es una combinación de acciones en la que cada uno de los jugadores está satisfecho con la acción que ha tomado, porque si tomara otra, no va a ganar más de lo que ya tiene. Entonces hay un teorema muy conocido, el principal teorema de Nash en los años 50, y es que para cualquier juego que tiene un número finito de acciones, existe al menos un equilibrio de Nash. Este resultado se puede extender ligeramente un poco más, cuando el conjunto de acciones es compacto, cuando las funciones son continuas, pero no vamos a entrar en tantos detalles, simplemente vamos a entenderlo digamos, de una manera general, en que lo importante aquí es que sabemos que existe un equilibrio de Nash, que puede ser, como decía antes, probabilista con respecto a las acciones. Lo bueno de saber que existe un equilibrio de Nash y de que además es una manera estable de saber cómo es que se va a distribuir el juego, es de que, pues entonces, uno puede calcular cuáles son los equilibrios de Nash y saber cuáles son las acciones que me conviene tomar, y cada uno de los otros participantes seguramente también hará lo mismo, y todos jugaremos el equilibrio de Nash y estaremos todos contentos. De hecho, en la práctica, el teoría de juegos y también entender lo que es un equilibrio de Nash tienen bastantes utilidades, y por lo tanto, como se usa justamente de una manera un poco más aplicada, hay que tratar de entender cómo es que lo vamos a calcular, porque ya sabemos que existe. Y entonces una pregunta muy natural es, pues, muy bien, ya sabemos que existe ahora, y cómo es que lo encontramos? Es decir, ¿qué tan difícil es encontrarlo? Porque debería ser relativamente fácil, ¿no? Y esa es la otra pregunta que también es natural, digamos, aquí. Entonces, uno dice, bueno, es fácil, o debería serlo, ¿no? Y es aquí donde uno se pregunta por qué es lo que se entiende por facilidad o dificultad. Y vamos a entrar al segundo concepto, el que mencionaba inicialmente, que es la dificultad de algo. Y una dificultad en realidad viene asociada a lo que, eh, habiendo de una manera un poco más teórica, está asociada a lo que es una máquina de Turing. Una máquina de Turing, digamos que es básicamente lo que se entiende ahora por una computadora moderna, aunque en un nivel un poco más bajo, en el sentido de que una máquina de Turing básicamente nos da, o es un conjunto, básicamente en una máquina de Turing estamos en un conjunto de estados, o yo estoy parado, digamos, en un cierto estado, tomo una acción, y para este estado y para esta acción yo sé hacia dónde voy a llegar. Es decir, es una máquina de Turing determinista. Mientras que puede ser posible de que si yo estoy en un estado y tomo una acción, no tengo certeza de a qué estado voy a llegar. Hay una cierta probabilidad, digamos, de llegar a diferentes estados. Es una máquina de Turing no determinista. Las máquinas de Turing están llamadas así por el matemático Alan Turing. Y hay una distinción que es saber cuándo un problema es P y cuándo un problema es NP. Y para entender un poco mejor, un problema es P si es que eh, existe un algoritmo que se puede resolver en tiempo polinomial en una máquina de Turing determinista. Y será NP si es que se puede resolver un tiempo polinomial en una máquina de Turing no determinista. Y esta es una de las primeras cosas que, de todas maneras, quisiera que podamos retener de la pequeña charla de hoy, y es que no significa polinomial y no polinomial, sino que es polinomial en máquinas de Turing determinista y polinomial en máquinas de Turing no determinista. Una vez hecha esa distinción, creo que podemos entender cuándo es algo fácil y cuándo es algo difícil. De hecho, un problema es fácil si se puede resolver en tiempo polinomial, un problema va a ser difícil, o en realidad muy difícil, si es que pertenece a la otra clase, si es que pertenece a la clase NP. Digamos, los algoritmos que se pueden verificar que se pueden resolver en tiempo polinomial en una máquina de Turing no determinista. Entonces, una de las conjeturas, que de hecho está abierta hasta ahora incluso, es de saber si es que P y NP son son la misma clase, o si son en realidad clases diferentes. Hay muchos algoritmos de encriptación que están basados en la idea de que P y NP son diferentes. Y bueno, y también
hay una película que trata sobre la Segunda Guerra Mundial y también sobre Alan Turing, la que seguramente ya han visto o que podrán ver si es que les interesa un poquito más. Bueno, entonces, una vez que sabemos que hay una distinción entre saber qué es P y qué es NP, la pregunta natural que sigue es, ¿en dónde cae Nash? Nash es P, Nash es NP. Si es P, entonces Nash es fácil de encontrar, si Nash es NP es muy difícil de encontrar. Y lo siguiente, entonces, en realidad es primero trasladarnos hasta los años ahora 90. Hay que notar acá que hay unos 40 años de diferencia entre que Nash presentó su teorema en los 50 hasta los 94, es decir, pasó un largo tiempo, para poder definir otra clase, que en realidad en este caso se llama PPAD. Es una clase intermedia, digamos, que está entre P y NP. ¿Y qué es lo particular de esta clase? Y es que pues son problemas que, digamos, son un poco más difíciles que P, son un poco menos difíciles que NP, o al menos eso es lo que uno espera también, por estar en el medio. Pero para tener una idea un poco más concreta de qué tan difícil es que algo sea PPAD, hay que ver cuándo un problema es PPAD. Un ejemplo de un problema que sea PPAD. Y en este caso estamos presentando el problema de Brouwer, que es un problema que es en realidad PPAD completo. No voy a entrar en muchos detalles en lo que es completo, porque tendríamos que adentrarnos mucho más. Y de hecho el problema de Brouwer en realidad hace referencia al teorema del punto fijo de Brouwer, que es un teorema bastante conocido en topología algebraica. Eh, eh, y entonces, básicamente sobre lo que trata es que si tenemos una función f que va desde, digamos, que va de un cierto conjunto, en este caso que digamos que tiene propiedades buenas, como ser compacto, convexo, todas las propiedades que uno puede desear, eh, la función tiene un punto fijo. Este problema de Brouwer es un problema de Brouwer, si se dan cuenta, un poco aproximado. Es decir, nosotros no estamos queriendo encontrar un punto fijo, sino un punto que es casi fijo, es decir, a una distancia relativamente pequeña. Para una función también que tiene la propiedad de ser Lipschitz, es decir, una función cuyas imágenes no se desvían mucho de la distancia inicial. Y es más, uno puede decir, pues en realidad si k es menor que 1, este problema es bastante fácil. Si k es mayor que 1 se vuelve un poco más difícil. Y en realidad esa es una de las características de estos problemas que son PPAD, es que a veces son un poco fáciles, pero en otros casos pueden ser bastante más difíciles. Y otra cosa más es que uno ya sabe que va a existir la respuesta, justamente por el teorema del punto fijo de Brouwer. Al igual que en el caso de Nash, uno sabe por el teorema de Nash que existe el equilibrio de Nash. Es decir, no hay que decidir si es que algo existe o no, sino que uno sabe que ya existe y solamente hay que encontrarlo. Lo mismo pasa con este problema de aquí. Entonces, el resultado principal de la presentación de hoy es de que hace relativamente poco, hace 15 años, Kostis, Daskalakis y, bueno, y otros dos autores más, entre los cuales se encuentra también Papadimitriou, que fue el que definió esta clase, demostraron de que Nash, de que encontrar un equilibrio de Nash es al menos tan difícil como resolver este problema de Brouwer. El resultado es un poco diferente, básicamente lo que me dice es que encontrar un equilibrio de Nash que esté aproximado a una cierta vecindad de epsilon es igual que encontrar un problema de Brouwer con este epsilon de aquí. Pero para no entrar, digamos, en esos detalles también, lo que nos basta a nosotros con saber es de que Nash va a ser al menos tan difícil como resolver este problema. Así que en realidad, la siguiente pregunta es, pues entonces, ¿cómo es PPAD? Porque si en realidad si PPAD es igual que P, estos problemas son todos polinomiales y no nos están dando mucha información. Y la respuesta es que P y PPAD no se sabe bien también si es que son iguales. Es también un problema abierto. Y lo único que sabemos es que PPAD debería ser un poco más difícil de lo que es normal, y considerando por normal lo que es polinomial. Así que, pues, básicamente sobre eso se trata. PPAD es un poco más difícil de lo normal. Nash es al menos un poco más difícil que PPAD. Entonces, por transitividad, Nash, para regresar solamente a la pregunta que nos habíamos puesto inicialmente, ¿qué tan difícil es encontrar un equilibrio de Nash? Debería ser al menos PPAD. Y pues la respuesta entonces es que es un poco más difícil de lo que uno puede esperar normalmente. Así que, bueno, eso es todo. La respuesta es un poco más difícil de lo normal. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Paul. Si tiene alguna pregunta, Sí, eso pues es lo que iba a decir, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta respecto de lo que acaba de exponer Paul?
Buenas tardes. Más que una pregunta, quizás una sugerencia. No sé si Paul podría prender su cámara para que los participantes les puedan conocer. Sí, no hay problema. La verdad es que no lo había hecho porque la última vez que di una presentación en internet estuvo un poco inestable. Así que